El Señor les bendiga en esta mañana, amada iglesia. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a clamar para que sea el Espíritu de Dios trayendo luz a nuestras vidas a través de la palabra. Oremos. Dios de los cielos, delante de ti nos presentamos y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, elevamos nuestro ruego para que seas tú, Señor, disponiendo nuestros corazones en este tiempo, con el propósito que ellos sean tierra fértil, con el propósito, Señor, que ellos estén atentos para que tu palabra pueda caer y a su tiempo dé fruto. Todo bajo tu voluntad y tu gracia, Señor. Rogamos a ti que seas tú a través de tu Espíritu trayendo luz a nuestras vidas por medio de la Santa Escritura. Rogamos a ti, Señor, que dispongas de todo nuestro ser para que podamos estar atentos, en reverencia, Señor, sabiendo que cuando tu iglesia se reúne, tú estás en medio de ella, Señor. Ruego a ti que seas tú, Señor, usando mi vida, que seas tú, Señor, usando mis labios para que de mi boca salgan palabras correspondientes a lo que se va a enseñar y correspondientes a lo revelado en el pasaje, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos como iglesia, Señor, a meditar, a ser instruidos, a tener un corazón, Señor, humilde para recibir, humilde para seguir siendo enseñados y humilde para seguir creciendo juntos como iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Debe tomar asiento, mi querido hermano. Como ustedes bien saben, los que han estado un tiempo, hace como unos 8 meses terminamos de predicar o enseñar expositivamente el libro de Hechos, revisando el historial. Este pasaje precisamente ya va a cumplir 2 años que se expuso en cuanto a lo que veíamos en ese momento sobre el expositivo de este libro de Hechos del Espíritu Santo de los apóstoles. Hoy vamos a exponerlo de una manera temática, donde, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, el título de la enseñanza es La esencia de una verdadera unidad en la iglesia. La esencia de una verdadera unidad en la iglesia. Quiero comenzar diciendo que es muy hermoso y sublime hablar de la unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando miramos la escritura, encontramos que la unidad es una terminología que se usa partiendo desde cuando Dios creó el universo. Además, que sabemos que Dios lo creó porque fue una actividad única y divina, pero lo creó o lo hizo en unidad, con sus tres naturalezas, mostrando lo importante y muy relevante que es la unidad de nuestro Dios Trino. Y este es el testimonio y ejemplo que sus seguidores han seguido o han recibido de él mismo. Este de la unidad es el testimonio y ejemplo que sus seguidores han recibido de él mismo. Y es que tengan una unidad.
que tengan una unidad así como la unidad del Dios Trino. El Señor Jesús, en su última noche allí en el Getsemaní, eleva un ruego al Padre y comunica lo siguiente. Juan 17, 11 y 20 al 23. Juan 17, 11 y 20 al 23 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, perdón, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y es que en las palabras de nuestro Señor encontramos un anhelo puro y sincero para con sus seguidores, para con su iglesia, en esta oración de nuestro Señor. Es notorio que Cristo rogaba para que los que vinieran a través de él fueran uno solo, así como el Dios Trino, y además que fueran uno solo en Cristo, porque la iglesia del Señor no puede hablar de unidad si el Señor de la unidad no es quien gobierna su iglesia. Cristo no solamente rogaba por una unidad externa en los suyos, sino también por una unidad reflejada y fundamentada internamente en un corazón nacido de nuevo. Porque la unidad de los cristianos es una parte, mi querida y amada iglesia, esto es importante. La unidad de los cristianos es una parte de la imagen visible de la unidad del Dios Trino. Es una parte importante de la imagen visible de la unidad del Dios Trino, para que muchos vean el amor sin fingimiento y sin hipocresía, como lo decía el apóstol Pablo a los romanos, y para que esto sea un rasgo sincero de una conversión genuina, de una conversión verdadera, de uno que ha creído en el Evangelio. Y por ende, muchos otros que están afuera a través de ese reflejo, anhelen y hagan parte de esta unidad a la que Dios ha llamado y ha ordenado a su iglesia. Pero debo ser un poco honesto, mi amada iglesia, y es que hay una dura y una cruel realidad. Y es algo que usted y yo, como parte de la iglesia de Cristo, debemos afrontar hoy como iglesia. Y es que pareciera que se ha olvidado las palabras de ruego que acabamos de leer de nuestro Señor Jesucristo. Pareciera que hemos fragmentado ese anhelo que hay en el Señor, ese anhelo de unidad que Él tiene por los suyos. Y es que se debe reconocer que la iglesia se ha esmerado por trabajar en una unidad solamente externa. Debemos reconocer eso. Nos hemos esmerado en trabajar en una unidad solamente externa, donde las obras de la unidad pareciera que nacieran de corazones que están compitiendo por un servicio o por ser más reconocidos dentro del cuerpo de Cristo. Pareciera que hubiese un espíritu como el que tuvieron los hijos del trueno al querer mostrarse en todo durante el ministerio de Jesús.
y estar por encima de los demás. Pareciera que cuando se habla de unidad, esta palabra se remitiera a un círculo social común y corriente, olvidando que somos miembros del cuerpo de Cristo, donde se nos ha ordenado amar, tener paciencia, perdonar, tener misericordia, exhortar, restaurar, amonestar en amor y crecer juntos en unidad, así como nos lo ha ordenado Dios. Pareciera que esto estuviese pasando en la iglesia. Hablando de la iglesia universal, es claro que cuando se escucha sobre la unidad y cuando se mira bajo la perspectiva de la Biblia, el corazón del creyente o el corazón del hombre siempre va a tener una respuesta inmediata a este tema. Siempre. ¿Cuál es esa respuesta cuando hablamos de unidad? Pareciera que bajo la respuesta que voy a mencionar dentro de muchas que podemos tener, pareciera que cada uno de nosotros evade la responsabilidad que tenemos como miembros particulares del cuerpo de Cristo. Y esa respuesta cuando hablamos de la unidad es, yo trabajo por la unidad, yo sí trabajo por la unidad. Este tema solo le compete a los que no se esfuerzan en esto, obviando que la responsabilidad comienza como lo ruega el Señor Jesús allí en el Getsemaní, comienza en aquellos que han creído en su palabra, en todos que han creído en su palabra. O sea que comienza en aquellos que han nacido de nuevo. Y es que uno, mi querido hermano y hermana, uno que ha nacido de nuevo, anhela y vela por la unidad en el cuerpo de Cristo. Anhela y vela por la unidad en el cuerpo de Cristo. Y aquí hay algo bien interesante. Ese anhelar y velar por la unidad en el cuerpo de Cristo es sin importar si esa persona es el único que camina más de una milla en este aspecto. Sin importar si esa persona que vela y anhela camina más de una milla en este aspecto. Eso no importa. Porque uno que ha nacido de nuevo ama sin fingimiento. Ama sin fingimiento a todos los que hacen parte del cuerpo de Cristo. Y es que la escritura es clara cuando nos dice en el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es que la armonía es un olor fragante. La armonía es un olor fragante que se ve cuando este olor se impregna bajo la fragancia de Cristo, que se ve cuando este olor se impregna bajo la fragancia de Cristo y en consecuencia a esto hay amor por los hermanos, hay amor por la unidad. Así como Cristo amó a su iglesia, así como amamos a Dios con todas sus fuerzas y con toda el alma, así también debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ya que esto genera un habitar y una comunión deleitosa y buena, que eso es lo que trata esta parte del Salmo. Mirando el primer y único fundamento de la unidad para la iglesia, nos remitimos en este tiempo a nuestros hermanos que nos precedieron en la fe y que ellos fueron ejemplo de valor en la unidad, en la iglesia. Ellos fueron ejemplo. Los hermanos del primer siglo siempre son nombrados y tomados como ejemplo para muchos casos. Obvio que esta no es la excepción, que vamos a hablar de la unidad. Obvio que no. Además que el Señor en su soberanía dejó registrado hechos y vivencias que han de servir como testimonio
para aquellos que estaban y que están lejos, como nosotros, y que podamos recopilar a través de estos hechos y vivencias revelados en la Escritura, podamos recopilar la esencia y la naturaleza que en este caso, como el de la unidad, debiésemos tener para crecer como iglesia y debiésemos tener para que nos sirva como espejo de cómo poder trabajar en la edificación de la iglesia. Pero quiero hacer una salvedad aquí. Y es que no podemos caer, como se cae en el error común, de idealizar la iglesia del primer siglo. Porque a veces se hiperliteraliza las vivencias y los hechos de la iglesia del primer siglo, como en este caso, donde muchos usan este texto para decir hay que vender las propiedades para que la iglesia se sostenga. No podemos hiperliteralizar, pero sí debemos mirar la esencia de lo que el Señor, la naturaleza de lo que el Señor nos quiere mostrar en estas vivencias y hechos de cómo vivía la iglesia en unidad allí en el primer siglo. Eso sí nos debe servir como ejemplo. Para entrar en un marco histórico aquí, después de la resurrección de Cristo, no es de esconder que los ánimos estaban calientes y más por los lados del Sanedrín. ¿Por qué? Porque se habían enterado de lo que había ocurrido. ¿Qué había ocurrido? Aquel que habían ellos enviado, mandado, condenado a la cruz, había resucitado al tercer día. Los ánimos no estaban fáciles, estaban candentes. Los del Sanedrín estaban desesperados. Y ahora comienza a predicar se comienza a predicar, a obedecer ese mandato de Cristo. Se comienza a predicar el evangelio. Y este contexto histórico es bueno tenerlo presente, porque es parte fundamental para mirar la reacción de la iglesia o de los primeros creyentes en cuanto a su manera de actuar por todo lo acontecido o todo lo que iba a acontecer. Y es bueno tenerlo presente, ¿saben por qué? Porque cómo reaccionó la iglesia si esto que iba a acontecer alrededor de ellos iba a afectar la unidad o iba a diluir lo que el Espíritu de Dios iba a permitir allí en la iglesia. Es interesante que podamos tener este contexto histórico así. El ambiente no estaba fácil allí en Jerusalén y no se iba a poner fácil, se iba a poner más cruel. Cuando miramos desde el versículo 42, en el capítulo 2 de Hechos, vemos algo que pudimos profundizar cuando estuvimos exponiendo esta carta. Y lo que podemos ver allí en Hechos 2:42 es en lo que perseveraba la iglesia, esos cuatro fundamentos, esos cuatro pilares en lo que la iglesia perseveraba allí, ¿cierto? Que son pilares fundamentales que los primeros creyentes recibieron de los apóstoles y así los apóstoles lo recibieron de su maestro, quien fue Jesucristo. El Señor Jesús, partiendo de este contexto de tener Hechos 2:42, el Señor Jesús les enseñó doctrina. Él les enseñó sobre la comunión y lo importante de ella. Tanto así que los escogió para tener comunión con ellos. El mismo Señor. El mismo Señor les enseñó sobre la cena y lo representativa que iba a ser para la iglesia. Y el mismo Señor les enseñó a orar y a tener la necesidad de oración en todo momento. El mismo Señor. Esto que vemos replicado, que el Señor les enseñó, ahora los apóstoles lo enseñaban ¿a quién? A la iglesia. Hechos 2:42. Y note que la iglesia ahora perseveraba ¿en qué? En estas cuatro pilares fundamentales. Pasados unos días, después de que Pedro predicara su primer sermón, Lucas nos empieza a relatar la vida
perseverante de los primeros creyentes o miembros de la iglesia allí en Jerusalén. Y basado en estos versículos del 43 al 47, vamos o quiero invitarlo a que miremos la esencia genuina de una verdadera unidad que debe tener la iglesia de Cristo. Una vez más, cabe aclarar que el contexto histórico y sociopolítico era otro al que la iglesia ha vivido durante siglos. El contexto histórico y sociopolítico que la iglesia estaba viviendo allí en Jerusalén es otro al que la iglesia ha vivido en los siglos. Es más, es otro al que usted y yo estamos viviendo hoy. No es el mismo contexto sociopolítico e histórico, es otro. Por eso es bueno que a través de estos textos podamos nosotros revisar la esencia y la naturaleza, mas no hiperliteralizar el texto, sino mirar la esencia de cómo ellos vivían allí en unidad. Y para ellos, ¿qué era la unidad? Y lo primero que quiero trazar bajo este texto es la esencia de una verdadera unidad en el valor que se le da a la iglesia. La esencia de una verdadera unidad en el valor que se le da a la iglesia. Versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es notorio que había algo particular en aquellos que hicieron parte de la primera iglesia en Jerusalén. Y eso particular era el valor que ellos le daban a la iglesia o a la comunión o a la congregación o a la comunidad. Eso particular era el valor y la importancia que ellos le daban a la congregación, a la iglesia o a la comunidad. Note que ellos perseveraban y esto era porque no tenían por poco ni por menos al grupo al que ahora pertenecían. Y no es que ellos ahora hubiesen encontrado otra religión, sino que ellos comprendieron y entendieron que el tiempo de la profecía sobre el Mesías se había cumplido y ahora vivían siendo partícipes del cumplimiento de este pacto. Y en ese orden de importancia para los creyentes, era de palabras mayores. Óigame bien, era de palabras mayores el ahora que ellos estaban viviendo. Y el ahora que ellos estaban viviendo es que ahora hacían parte de una nueva comunidad. Era de palabras mayores. Lucas, como usted y yo lo acabamos de leer y como usted lo puede ver en su Biblia en el versículo 43, Lucas dice que sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona. Y es que el griego aquí en esta frase hace referencia a que hubo un temor reverencial que hubo en los corazones por la cercanía que tenían con Dios. En el griego aquí esta frase hace referencia a que había un temor reverencial en todos los corazones por la cercanía que ahora tenían con Dios. Para estos creyentes, mi amada iglesia, era de mucha honorabilidad, era de mucha reverencia las prácticas que ejercían ahora como congregantes. Era de mucha importancia, era de mucho valor. Ellos estaban conscientes que la presencia de Cristo, la presencia sagrada de Dios, estaba en medio de ellos a través de la comunión, a través del crecimiento que tenían por medio de Jesucristo, a quien alababan, como lo vemos en el versículo 47, en medio de todo el pueblo.
Al leer esto, mi amada iglesia, podemos captar la idea implícita en la esencia que tenían estos primeros congregantes sobre lo importante que era ahora la comunidad a la que pertenecían. Era importante, no era de poco valor la iglesia, no era de poco valor el lugar a donde ellos ahora o en medio de ellos cuando se reunían, no era de poco valor. Había temor, había un temor reverencial en los corazones. Ellos veían la honorabilidad de poder congregarse, de poder reunirse. Para ellos era algo honorífico porque allí donde estaban juntos estaba el Señor en medio de ellos. Y es que el mismo Señor les había enseñado esto. En Mateo 18:20 vemos registrado las palabras de Cristo a sus discípulos, donde les dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Noten la importancia que ellos le daban ahora al lugar donde ellos se congregaban. No era menos, no era menor, no era poco. Y estos primeros congregantes habían sido enseñados por los apóstoles y habían acabado de escuchar a Pedro decir que el que había resucitado había dejado la promesa de su espíritu, el cual todos habían sido testigos de su derramamiento. Ese mismo espíritu que fue el que compungió los corazones para darles arrepentimiento y ahora ser parte de un grupo que tenían un temor reverencial por Dios y que empezaron a darle la verdadera importancia y el valor real a la iglesia que estaba creciendo allí en Jerusalén. Cuando hablamos de unidad, todo parte en preguntarnos qué importancia le estamos dando a la iglesia o al lugar donde Dios nos ha puesto. Y es que a manera práctica, debiéramos reflexionar y preguntarnos en lo siguiente. Si somos parte de un cuerpo y de la unidad del cuerpo, debiéramos reflexionar y preguntarnos lo siguiente. ¿Qué valor le estamos dando a la iglesia donde el Señor nos hace partícipes? ¿Qué valor le estamos dando a la iglesia donde el Señor nos hace partícipes? Es un temor reverencial el que tenemos cuando pensamos en el lugar de privilegio que el Señor nos ha dado como iglesia. Es un temor reverencial. Mis queridos hermanos, Dios ha puesto nuestras vidas en el lugar donde estamos porque a Él le ha placido y porque no es de menor importancia. Déjeme decirle esto. ¿Qué tan importante es la iglesia para usted? ¿Qué tan importante es la iglesia para su corazón? Y es que hay una dura realidad, y es que hoy en día las iglesias se han vuelto lugares de paso. Además de eso, se han vuelto el compromiso de una obra externa de asistir y pensar que ya se cumplió con lo debido del domingo. Note que en los versículos del 43 al 47, si usted lo lee bien, detenidamente, al menos hay 8 situaciones en las que los hermanos perseveraban como práctica común entre ellos. Al menos hay 8 situaciones. Y si sumamos las 4 que leemos en el versículo 42, encontramos un poco más de 10. Eso nos deja ver la muestra de una genuina unidad en la iglesia, que debería servir como ejemplo y como espejo para la iglesia contemporánea. Pero lastimosamente, como lo dije hace un momento, la iglesia se ha vuelto un lugar de paso. La iglesia se ha vuelto un lugar de paso, porque miramos la iglesia bajo la perspectiva del edificio.
porque miramos la iglesia bajo el tradicionalismo. Y cuando la miramos de esta manera, dejamos de un lado la perspectiva que tenemos o que debemos tener de la iglesia como cuerpo, como familia, como huerto, como ciudad, como nación. Y estaríamos restándole la importancia verdadera, la importancia real que tiene la iglesia universal y local, cuando miramos la iglesia como un lugar de paso. Miremos un segundo punto, y es la esencia de una verdadera unidad en que hay un mismo Espíritu de Dios. La esencia de una verdadera unidad en que hay un mismo Espíritu de Dios. Versículo 44 al 45. Dice el pasaje, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hoy en día hablamos de unidad en la iglesia. Cuando hablamos de unidad solo nos referimos, como lo decía hace un momento, a las obras o a los actos externos. Pero aquí deberíamos preguntarnos internamente y es, ¿se refleja la unidad en el Espíritu de Dios? ¿Se refleja la unidad en el Espíritu de Dios? El Señor Jesús le dijo a Nicodemo en una conversación que tuvo con él en Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y es que todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que es nueva criatura en Cristo, entiende que encuentra una unidad en particular con los otros creyentes, porque el mismo Espíritu que selló su vida es el mismo Espíritu que selló también la vida de los otros creyentes o de los otros con los que comparte. Uno que ha nacido de nuevo sabe que no es el único que ha nacido de nuevo, sino que así como él nació del Espíritu, también hay otros que hacen parte de la iglesia que también han nacido del Espíritu. Y ahí encontramos una unidad en el mismo Espíritu de Dios. Esto conlleva a que en esencia tengamos como creyentes la misma intencionalidad de permanecer en esa unidad bajo el fruto del Espíritu, que es el carácter de aquel que nos salvó. Eso conlleva esto. Cuando una persona es nueva criatura, conlleva a que este corazón debe tener la intencionalidad de permanecer o de vivir bajo el fruto del mismo espíritu que los otros hermanos también tienen. Y cuando hay esta intencionalidad, pues hay una misma unidad en el espíritu. Pablo dijo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 3 de su carta, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y es que todo aquel que es solícito en esta unidad es uno que ha creído y que ahora tiene un vínculo que lo une con los otros hermanos. Y es esa paz que debe tener para perseverar en la comunión. Y aquí es donde deseo llegar en este punto. Si usted nota
lo que Lucas dice en el versículo 44. Él manifiesta que todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Implícitamente esto nos deja ver lo que estamos diciendo, y es que uno que ha creído, uno que ha sido sellado por el Espíritu de Dios y está unido en el vínculo de la paz para caminar junto con otros, tiene una verdadera comunión con los hermanos. Tiene una verdadera comunión con los hermanos. Esto quiere decir, cuando miramos esto, implícitamente quiere decir que los creyentes que estaban allí en Jerusalén habían dejado el orgullo de un lado y tenían paz y tranquilidad en sus corazones de tener comunión entre sí. Habían dejado el orgullo de un lado y tenían paz y tranquilidad en sus corazones de tener comunión entre sí, dejándonos ver, cuando profundizamos un poco el texto, dejándonos ver que había comunicación y que esa comunicación estaba basada en la paz que da el Espíritu de Dios, en la sinceridad, en el respeto, en el amor, en la paciencia, en la bondad, en todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Esa comunicación está basada allí en esto, porque todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Y esta, esta comunión, esta comunicación bajo la unidad del Espíritu los llevó a tener todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Desde su anhelo y valor por la iglesia, como lo acabamos de ver, hasta las cosas materiales. Todas las cosas en común. Y es que para poder ver reflejada esa unidad, debemos recordar que un corazón no debe vivir en el orgullo de su antigua naturaleza. Es notorio que allí vemos la esencia de una iglesia donde sus miembros se comunicaban, donde sus miembros hablaban, donde sus miembros perseveraban en la comunión unos con otros. Esto es notorio. ¿Sabe por qué? Porque tenían todas las cosas en común. La comunión no era entre unos, era entre todos, era entre todos. Porque Lucas es claro al decir que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Por lo que el pasaje nos deja ver que la comunión no era entre unos cuantos, sino entre todos, y todos sabían las necesidades de todos. Todos sabían las necesidades de todos, con el propósito de que a ninguno le faltara algo. Todos sabían las necesidades de todos. Eso es unidad. Eso es unidad. Pero note que partimos de ver esta unidad en qué importancia le estamos dando a la iglesia. Y cuando se le da importancia a la iglesia, perseveramos en esos pilares fundamentales que estamos viendo. Y eso genera que haya una unidad en el espíritu. Esa unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, donde la comunicación y la comunión entre los hermanos, sincera, honesta, respetuosa, misericordiosa, paciente, nos lleve a conocer las necesidades de los unos, de los otros, de todos. Esto era lo que estaba pasando allí, en Jerusalén. Esta es la esencia de la unidad. Porque pudiésemos decir, si perliteralizamos el texto, pudiésemos decir, vamos a vender todo y traigamos a los pies de los apóstoles todo. Pero mientras no haya una real importancia por la unidad de la iglesia,
no va a dejar de ser sino solo una unidad externa, porque no va a ser una unidad en el espíritu, sabiendo que el mismo, el próximo, el que está a mi lado, también ha sido sellado con el mismo espíritu con el cual yo fui sellado. Hoy muchos descontextualizan esta parte de la Biblia, porque el punto aquí no era que los ricos se despojaran totalmente de sus pertenencias y que vendieran todo. Ese no era el punto. Ese no era el punto. El punto es qué había en el corazón de los que tenían quizá mayor o mejor situación económica. ¿Qué había en el corazón de ellos? Y qué había en el corazón también de los que no tenían alguna situación económica buena, por hablar de las cosas materiales. El punto aquí es que los que tenían una situación económica mucho mejor allí en Jerusalén pusieron todos sus bienes al servicio y no de unos cuantos. Lucas es claro al decir todos, corazones despojados. Pero en el que no tenía, en el que de pronto había necesidad, no estaba el ánimo de aprovecharse del rico y decir, uy, aquí yo saco provecho, no, porque todos tenían necesidad y a ninguno le faltaba nada. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué es lo que había en el? Esa es la esencia. Ese es el ejemplo que debemos tener nosotros aquí. El ejemplo de esa unidad. Por consiguiente, esto era algo en lo que perseveraban ellos como iglesia. Esto era algo en lo que perseveraban y tenían común en ellos, porque más adelante, incluso pasadas algunas situaciones allí en Jerusalén, encontramos a Lucas registrando que esto era una práctica común en la iglesia. Miremos Hechos capítulo 4, versículo 32. Y si usted se da cuenta hasta el versículo 37, todo el pasaje habla de esto. 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Común. Cuando hay unidad en el espíritu, hay sensibilidad en cuanto a las necesidades de otros. Cuando hay unidad en el espíritu, hay perseverancia en la comunión. Hay perseverancia en la comunicación sincera, dejando el orgullo de un lado y sin importar qué circunstancias puedan ver. La paz, como dice el apóstol Pablo, debe ser el vínculo de esta unidad. Quiero decirle algo. Por eso es importante que miremos el contexto histórico. Porque cuando miramos este punto allí en el contexto histórico, en Jerusalén habían judíos cristianos locales allí en este grupo de creyentes. Pero quiero decirle algo también. Habían también judíos helenistas. Habían judíos helenistas, gentiles convertidos al judaísmo y que ahora estaban en el cristianismo. Usted se puede imaginar un bando y el otro bando. Usted se puede imaginar las diferencias y las circunstancias que podía haber allí. Pero aún, quiero decirle algo, mi amada iglesia, aún habiendo diferencias entre ellos, perseveraban en la comunión, porque a ninguno le faltaba nada y todo lo tenían en común. Perseveraban en la comunión, tenían todas las cosas en común. Había comunicación honesta y sincera entre ellos. Había vínculo de la paz, que es la unidad del espíritu. Esto nos debe a nosotros dejar como reflexión, porque a manera práctica es interesante ver
¿Cómo debemos perseverar en la comunión con todos los hermanos? Con todos los hermanos. Porque si es un hermano, mi amada iglesia, si es un hermano, tiene el mismo Espíritu de Dios, tiene el mismo Espíritu de Dios. Por lo tanto, sin importar qué circunstancias puedan presentarse, el Espíritu de Dios debe alentarnos a ser, a todos, no a unos cuantos. El mismo Espíritu de Dios debe alentarnos a ser intencionales en ser unidos en el vínculo de la paz. Esa es la esencia de una verdadera unidad. ¿Saben por qué? Porque eso nos da la plena libertad de acercarnos los unos a los otros y preocuparnos por las necesidades de todos. Esa unidad en el espíritu del vínculo de la paz nos da la plena libertad de acercarnos los unos a los otros y preocuparnos por las necesidades de todos. Algo que implícitamente podemos ver en el contexto histórico es que posterior a la predicación de Pedro y a la curación del cojo en la puerta del templo, o a la sanación del cojo en la puerta del templo, la iglesia empezó a ver la persecución, y más cuando los ánimos estaban calientes. Y algo que implícitamente nosotros debemos rescatar de allí como ejemplo es que la reacción de los creyentes nos deja ver qué tan importante era la iglesia local allí en Jerusalén para ellos. Nos deja ver qué tan importante era la unidad en el espíritu, en el mismo espíritu, allí en ellos. Cuando miramos el contexto histórico, cuando nos vamos allí y después de la predicación de Pedro y de la curación del cojo, y vemos esta iglesia allí en Hechos 4:32 que acabamos de leer, donde se mantenían y perseveraban en el mismo ejercicio de la comunicación, de la unidad, de la importancia real que tenían por su iglesia, pero que afuera el contexto sociopolítico y aún cultural y religioso los llevó muchas veces o la mayoría de veces en adelante a esconderse porque vino persecución a sus vidas. Cuando uno pone este contexto histórico y cuando uno mira este pasaje bajo el contexto, uno dice, ¿qué reacción tuvieron estos hermanos allí? ¿Qué tan importante era la iglesia para ellos? ¿Qué tan importante era la unidad y la comunicación que tenían con los otros? Déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Cuando miramos el texto y cuando miramos la carta, encontramos que estos hermanos no salieron huyendo, no salieron huyendo. Cuando miramos los relatos y cuando miramos libros históricos, encontramos que estos hermanos se mantuvieron allí en Jerusalén, no salieron huyendo, porque tenían una real importancia por su comunidad. Tenían una real importancia. Para ellos la iglesia no era poco, no era menor, no era menor. Decidieron quedarse y los que tenían mejor posición económica mostraron que todos eran de un corazón y un alma. Y esto es interesante, ¿sabe por qué? Porque cuando en nuestro contexto histórico, el ahora, el hoy, estamos a puertas de persecuciones, cuando en nuestro contexto histórico, el ahora, el hoy, estamos a puertas de gobiernos dictadores, muchos salen corriendo, muchos salen corriendo, muchos. Y con lo que voy a decir, no quiero que piense que estamos coactando o que estoy coactando su corazón. No, no, no. Una cosa es Dios en su soberanía permitiendo providencias. Gloria a Dios por eso. Una cosa es eso.
pero otra cosa es la intencionalidad que hay en el corazón. Y cuando hablamos de unidad, deberíamos de preguntarnos, como lo decíamos ahorita, ¿qué tan importante es la iglesia donde Dios me ha puesto para mi vida? ¿Qué tan importante es saber que el hermano con el que yo tengo comunicación, comunión, ahora es parte mía? Es parte mía. Estos hombres allí, estos hermanos allí son ejemplo de esto, porque a puertas de persecución, ninguno, es más, lo voy a poner en un léxico contemporáneo. ¿Qué haría un rico en este tiempo? ¿Qué haría un rico en este tiempo? ¿Usted qué piensa? ¿Qué haría un rico? Yo vendo mis empresas, vendo mis propiedades y me voy. Y me voy. Y es más, voy a ir un poco más allá. Creo que hasta hemos sido testigos en los últimos 2 años. Hemos sido testigos de personas que han hecho eso. Cuando lo miramos en nuestro contexto histórico y que estamos a puertas de gobiernos dictadores, muchos salen corriendo pensando nomás en sus posesiones y en una frase muy casual y muy particular que se volvió hoy en día en las personas: calidad de vida, calidad de vida. Cuando sus corazones obvian que han sido unidos a una familia, a un cuerpo, y que aún esta familia y este cuerpo, no me vayan a mirar serio porque quiero citar algo, que aún esta familia y este cuerpo está por encima de la familia de sangre, está por encima de la familia de sangre. El Señor Jesús, en alguna ocasión sus discípulos se le acercaron, Marcos 3:31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué interesante es esto. Qué duro, pero interesante. Porque es la verdadera importancia que el Señor, el mismo Señor, y que allí vemos en los hermanos de Jerusalén, le daban a la unidad, le daban a la iglesia, le daban al lugar donde estaba, le daban al lugar donde estaba. No quiero hacer un ejercicio de práctica aquí entre ustedes, pero si lo hiciéramos, mire a su costado y dése cuenta que aún el Señor ha puesto un hermano ahí a su lado, un hermano ahí a su lado, y que no es poco, y que no tiene importancia, tiene más importancia de lo que estamos viendo aquí. Eso es unidad, eso es esencia de unidad. Ahora, quiero decir, y no es que nos olvidemos de nuestra familia de sangre jamás, porque creo que su labor y la mía es llevar el evangelio y orar por ellos, sino aquí es recordar la importancia que debemos ver en la familia de Cristo. Cuando hay un vínculo en la paz, cuando hay un vínculo en la unidad del Espíritu, aún como iglesia, en la esencia de esta unidad, debiéramos de apoyarnos y preocuparnos en las necesidades los unos de los otros y no pensar o pensar como pensaron los del primer siglo. Preocuparse tanto en las necesidades de los unos, tanto las de los otros, que ninguno tuvo necesidad de salir de Jerusalén a buscar nuevos vientos y nuevos horizontes, porque en Jerusalén iba a venir persecución. Quiero recordar lo que dije hace un momento, y es: el Señor es providencial,
El Señor es poderoso y Él permite providencias. Pero cuando el anhelo del corazón está unido realmente a lo que es una iglesia, jamás, jamás deberíamos correr bajo el pensamiento de calidad de vida, porque calidad de vida es la que tenemos en el cuerpo de Cristo. Eso sí es calidad de vida. Como tercero y último punto, la esencia de una verdadera unidad en que hay un buen testimonio de la iglesia. Versículo 46 al 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La perseverancia en el mismo sentir que tenían los creyentes era notoria. Había una observancia en la vida de ellos. Caminaban y se reunían juntos en el templo, comían en las casas juntos con alegría y sencillez de corazón. Su vida mostraba la humildad de un creyente y esto permitía que muchos de los que estaban afuera, alrededor de ellos, que no pertenecían a esta comunidad, tuviesen una buena imagen, tuviesen un buen testimonio de estos primeros creyentes. Su forma de vida, su testimonio era coherente con lo que hablaban. Sus prácticas y comportamientos eran coherentes con lo que enseñaban y con lo que predicaban. Sus comportamientos eran coherentes con lo que escuchaban cuando se reunían. Esto era general en todos, en todos. El sometimiento a la observancia permitía que su testimonio hiciera de la iglesia un lugar deseado, un lugar anhelado para los de afuera, porque además de la gracia de Cristo en el corazón del incrédulo, los hechos verídicos del comportamiento y testimonio de estos primeros creyentes, de estos que hacían parte allí de la iglesia en Jerusalén, los hechos y testimonio de estos seguidores hacía que los incrédulos, los que estaban alrededor, fueran persuadidos y fueran añadidos a la iglesia. Eso es unidad. El testimonio genera unidad. Y es que era regular algo, perdón, y es que era regular en los creyentes allí en la iglesia de Jerusalén, esto hasta el punto que su testimonio hacía que los de afuera tuvieran gran estima de ellos. Y era regular y perseveraban en esto. Lucas registra más adelante en el capítulo 5, versículo 13, que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Era algo notorio en la iglesia, porque a pesar de que las persecuciones avistaban, nunca dejaron de testificar de una verdadera vida y unidad en medio de sus retractores. Nunca. No incurrieron en malos comportamientos por evitar un castigo, mas su testimonio sí fue verídico y fue real. Hay un pasaje ahí en Hechos que nos deja ver en el contexto sobre esto, nos deja ver. Hechos capítulo 4, versículo 19 al 24, la parte A. Voy a leerlo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entremos en el contexto. Ellos estaban delante de quién? Del Sanedrín, ¿cierto? Los habían apresado y al día siguiente los iban a dejar sueltos, y la amenaza que le hacen los de Sanedrín a estos dos hombres seguidores del Señor, partícipes, miembros de la iglesia en Jerusalén, era que no predicaran más en el nombre de Cristo. La respuesta de ellos fue, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos. ¿Sí lo nota? A los suyos. ¿A cuáles? A los que estaban aquí en el versículo 43 al 47, el cual estamos exponiendo hoy, y que tenían todas las cosas en común y que le daban una importancia real a su iglesia. Vinieron a ellos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos tomaron espadas, palos, armas y dijeron: armémonos y vamos contra el Sanedrín, porque esto no puede estar pasando. Eso dice el texto. Había unidad en el testimonio. Y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Oraron, oraron, oraron. No tomaron repercusión alguna con mal proceder para tener la razón. No, la esencia de la unidad aún se refleja en el testimonio de la iglesia. No tomaron repercusión alguna con mal proceder para tener la razón. Lo que hicieron fue guardar su testimonio y oraron a Dios. Ponían todo en manos de Dios para que les guiara y ayudara, mas nunca su comportamiento fue contrario a lo que ellos habían aprendido. Nunca, nunca su comportamiento fue contrario a lo que ellos habían aprendido. La iglesia debe guardar el testimonio como muestra de la unidad, como muestra de que refleja la imagen de la Trinidad. Sus actos, los actos de la iglesia deben ser consecuentes con lo que escuchan y hablan de la Escritura. Porque cuando uno solo habla con sus comportamientos, cuando se habla, perdón, con los comportamientos afuera de manera contraria a lo que escucha y enseña, es toda la iglesia la que se ve afectada. Cuando uno de los que pertenece a la iglesia de Cristo habla con su comportamiento afuera de manera contraria a lo que escucha y a lo que enseña, es toda la iglesia la que se ve afectada. ¿O no les ha pasado que en algún caso, como lo hemos dicho aquí, no les ha pasado que muchos dicen afuera, esos cristianos son, pero dicen solo uno o dicen esos cristianos? La iglesia es la que se ve afectada, porque ninguno de los que está allí afuera va a tener gran estima por la iglesia cuando no, o cuando uno de los que está dentro de la iglesia no vive el evangelio. Ninguno de los que está allí afuera va a tener gran estima ni gran deseo por la iglesia cuando uno de los que está dentro de la iglesia no es testimonio ni no vive el evangelio. Quiero cerrar con esto, y es: ¿cuántos hijos, cuántos padres, cuántas madres, cuántos amigos, cuántos compañeros, cuántos familiares prefieren quedarse en casa porque el comportamiento que se refleja no es coherente con el de un cristiano? ¿Cuántos? Mi amada iglesia, en la unidad aún debemos cuidar de nuestro testimonio y comportamiento, porque eso hará que muchos anhelen y deseen el lugar donde Dios está en medio de sus seguidores. Eso hará que muchos anhelen y deseen que sus vidas sean nuevas, así como la suya y como la mía. La unidad no es algo externo, la unidad es algo que también tiene que ver con lo interno y viene de el Señor, que ha regenerado corazones que han pasado de una vida antigua a una vida nueva.
Y en esa vida nueva debemos ver la esencia de lo que es la unidad. ¿Cómo estamos viendo la iglesia? ¿Cómo estamos viendo realmente, cómo estamos viendo el lugar donde Dios nos ha puesto? ¿Hay unidad en el espíritu? ¿Hay unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, hasta tal punto que me puedo comunicar con todos los hermanos para que no haya necesidad en la iglesia? Hay esa sinceridad, hay esa confianza, porque el mismo que selló a mi hermano es el mismo que me ha sellado a mí y es el mismo Espíritu de Dios. Hay unidad en el testimonio, hay unidad en el comportamiento. Cuando unos piensan, no, eso no nos dejemos, eso no nos... Pero cuando otros piensan, oremos al Señor, que Él es el que pelea nuestras batallas. Hay unidad. Que el Señor nos ayude, mi amada iglesia, a reflejar una verdadera esencia de unidad, para que en lo práctico, para que en lo externo, todos tengamos todas las cosas en común, todas las cosas en común, y podamos seguir creciendo y seguir siendo edificados como piedras vivas en el fundamento, en la piedra angular que es Cristo, Señor. Vamos a orar.